Que Dios les bendiga, hermanos, en este día, en esta hora. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Damos gracias a Dios porque nos tiene preparados su mensaje en esta hora. Nos permite una vez más alimentarnos de su presencia, de su poder, de su santa palabra. Y gloria a Dios, hermanos, porque nos permite tener este tiempo. Gloria a Dios porque a pesar de ser tiempos muy complicados, vemos la mano de Dios en nuestro día a día. Esta semana, mi hermano, hemos visto cómo Dios se mueve de maneras increíbles, de maneras sorprendentes, hermanos, a nuestro alrededor y en cada uno de nosotros. Y damos gloria a Dios por eso, damos gracias a Dios por eso. Vamos a estar comenzando, hermanos, en esta hora. Pero antes de comenzar, hermano, quiero que hagamos una oración para que todo lo que hagamos y todo lo que digamos vaya con el poder de Dios. Que Dios sea quien ministre esta palabra. Aleluya. Porque aquí el único que puede hacer algo, el que tiene el poder y merece toda la gloria y toda la honra, es mi Dios, es Cristo. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y porque eres bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, porque aún ahí en tu trono de justicia, tú nos visitas, Padre. Y este día no es la excepción, Padre. Te damos gracias porque estás aquí con nosotros, ministrándonos de tu palabra, ministrándonos con tu Espíritu Santo a través de las alabanzas, y nos gozamos por eso, Padre. Te damos gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, aún cuando no valíamos nada, tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros, Padre. Y es por eso que estamos agradecidos, Señor. Nos queda claro que somos importantes para ti, que nos amas, Señor. Por eso tú nos has guardado hasta este momento. Te pido en esta hora, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que diga en esta tarde sea agradable a ti, Padre. Porque lo hacemos con el único objetivo de alabarte y glorificarte, de exaltar tu nombre y de dar a conocer a la gente de tu poder, de tu grandeza. Aleluya. Por eso te exaltamos, Señor, y te pido que toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Que esta palabra llegue hasta nuestros corazones, abra nuestra mente y nos ministre, Padre. Que tu Espíritu Santo se encargue de ministrar la vida de cada uno de mis hermanos conforme a tu propósito, porque tú conoces las necesidades de cada uno y tú sabes cómo está nuestro corazón, Padre. Por eso, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias porque tú, Señor, harás la obra en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, y te alabo. Te doy gracias y te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Guárdanos y ministranos, Padre, en esta hora. Estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje, Padre. Aleluya. Para ser edificados y fortalecernos en ti, Señor. Te damos gracias por todo, bendito Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Perdón, hermano. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar. Y le decía hace unos momentos, hermanos, gloria a Dios porque cada mañana, cada día es una nueva oportunidad, hermanos, para buscar más de Dios, para conocer más de Cristo, para sentir su poder en nuestro día a día. No hay cosa que pueda separarnos del amor de Cristo, hermano. No hay nada que pueda perturbarnos y nada que pueda separarnos del amor de Dios. Pero eso, a pesar de que es real, hermano, y que suene muy bonito, tal vez usted o yo hemos pasado por situaciones en las cuales aparentemente no la estamos pasando nada bien. A lo mejor estamos en lucha, en enfermedad, en tribulación, en escasez. A lo mejor no hay trabajo, hermano, pero déjame decirte que Dios no nos ha desamparado, hermanos. Y el mensaje de Dios para nuestra vida, porque Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, siempre está al pendiente de nosotros. El mensaje de Dios para nuestra vida es que no tengamos miedo. No debemos temer, porque Él está con nosotros, hermanos. Y el tema
de esta mañana precisamente se llama no tengas miedo. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos vivido situaciones adversas en el trabajo, en la casa, en donde quiera que estemos, hermanos? ¿Cuántas veces, a lo mejor de estar en una situación cómoda, repentinamente se ha transformado en una situación complicada? Pero esto no es nada más que parte de la vida, hermano. Aquí la diferencia es la relación que tenemos con Dios. Lo que va a marcar la diferencia es cómo nosotros vivimos nuestra vida delante de Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando Dios ha tomado nuestra vida y Él es el amo y Señor de nuestra vida, hermano, nuestra confianza plena va a estar en Él. Pero cuando nosotros no alimentamos nuestra fe, no alimentamos nuestro espíritu, entonces hay una debilidad espiritual, hermano, y van a venir los problemas, van a venir las pruebas, y entonces sí, hermano, vamos a ser simbrados y vamos a tener miedo. Pero en base a esto, hermano, ya con esta entrada, te vuelvo a decir, Dios nos dice que no tengamos miedo. Hermano, escúchalo bien, no tengas miedo. En este tiempo, hermano, hay algo que está haciendo muchos estragos en nuestras vidas. La situación, la crisis mundial, la crisis de salud, la crisis económica, hermanos, se ha desatado, hermano, como una mezcla, como un cóctel, que sin lugar a dudas, hermanos, nos va a dar como resultado inevitable que sintamos miedo. Pero se conjugan todas estas cosas y sentimos miedo. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar, ¿qué es el miedo, hermano? ¿Qué es el miedo? El miedo, hermano, es algo que nos puede embargar nuestra mente y nuestro corazón. Pero, escúcheme bien, hermano, la finalidad del enemigo es que a través del miedo nosotros perdamos nuestra fe y seamos intimidados, para que así desviemos la mirada y nos apartemos de Cristo. Recordemos que nuestro objetivo en nuestro caminar es ir en pos de Cristo, vivir como Cristo. Pero cuando llega el miedo, hermano, todo se nos nubla y no nos fijamos y dejamos el camino. Ese es el objetivo del enemigo al infundir miedo en tu vida, miedo en mi vida, a través de las pruebas, a través de las enfermedades, a través de muchas cosas, hermano. Y déjame decirte, hermano, que cuando nosotros sentimos ese miedo, es normal. Pero el problema está, hermano, que si quitamos nuestra mirada y nuestra confianza de Cristo, entonces vamos a estar dando lugar a que nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón sea envuelto en ese miedo y va a ser abatido, va a ser atacado a causa de nuestros temores. Por eso es importante, hermano, que nuestra fe esté firme, que nuestra confianza sea plena en Dios. Que no haya nada ni nadie que nos perturbe para que no nos pueda apartar de Cristo. Pero ¿qué sucede, hermano? Esto es real, hermano, y todo lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, o tal vez tú lo estás experimentando en este momento. A lo mejor el miedo nos envuelve y por miedo, por cuidarnos, dejamos de buscar a Dios como verdaderamente debemos de hacerlo. Este tiempo, hermano, no sobra que yo te lo diga, hermano, pero estamos viviendo un tiempo muy complicado en todos los sentidos. Y debo decirte que todos, de alguna manera, tenemos miedo de la enfermedad. Tenemos miedo de que vaya a haber una falta de trabajo. Tenemos miedo de que no vaya a haber sustento para nuestros hogares. Tenemos miedo de que pueda ocurrir algo en nuestra vida. Pero déjame decirte, hermano, que de esta y de muchas más cosas nos guardará Dios.
Aleluya, gózate, hermano, porque Dios vive, porque Dios nos ama y porque Dios prometió que nos iba a proteger. En aquel tiempo, hermano, en los tiempos de Isaías, hermanos, había situaciones con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba sufriendo una transición y había luchas, había pruebas, había situaciones muy complicadas. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Dios al respecto? Pues Dios hablaba a su pueblo y les daba palabra, hermano. Y vamos a ver ahí en Isaías, capítulo 35, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aleluya. Isaías 35, versículo 4, dice en el nombre de Cristo: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Aleluya, hermano. Gloria a Dios por esa palabra. Entonces, hermano, en mi vida, en este tiempo, a mí en lo personal, ¿qué me dice esta palabra? Que aunque yo vea que la lucha es fuerte, que aunque la enfermedad está ahí afuera, hermano, yo debo estar confiado, porque Dios me va a proteger. Él me va a salvar, aleluya. Pero tengo que ser fuerte, tengo que permanecer en Dios. Una de las maneras, hermanos, de nosotros para seguir firmes en el camino diario, ¿cuál puede ser, hermano? Pues definitivamente, hermanos, la mejor manera de permanecer fuertes en el camino de Dios es fortalecernos en Cristo. Sí, hermano, yo sé que si estoy en Cristo voy a estar fortalecido. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me puedo fortalecer en Él? Hermano, déjame decirte que es muy sencillo. A través de su palabra. A través de la palabra de Dios, tú vas a encontrar el alimento necesario para que tu espíritu y tu fe sean fuertes. Aleluya. Cuando nos disponemos, hermanos, y cuando escudriñamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestros corazones, podemos sentir en nuestra vida cómo a través de su Espíritu Santo somos fortalecidos. Y aparte de ser fortalecidos, hermanos, nos renueva para continuar en la batalla. ¿Cuántas veces, hermano, te has sentido débil? ¿Te has sentido que ya no puedes más? Pero te empiezas a deleitar en esas alabanzas preciosas. Empiezas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y comienzas a ver como si, empiezas a escuchar como si Dios estuviese hablando directamente a tu vida. Y empiezas a sentir cómo tu alma empieza a renovarse, cómo empieza a tomar fuerza, cómo empiezas a tener una nueva vida, hermano. Porque así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Y así podemos continuar en la batalla del día a día, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. También, hermano, la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. Por tal motivo, hermano, el Señor nos anima para que seamos fuertes sobre cualquier situación. Y no temamos, no debemos tener miedo. Tú no debes tener miedo, yo no debo tener miedo, aunque a veces es inevitable no sentirlo, hermano. Tenemos que estar confiados. Tenemos que confiar porque tenemos un Dios y Él va a pelear por nosotros, hermano. Aleluya. Él no nos deja, hermanos. Y Él luchará por nosotros. Él es el que va a ir adelante, marcándonos el camino a seguir, para que nosotros continuemos a nuestra meta, continuemos al objetivo, que es estar un día con Él, disfrutar de la vida eterna. Aleluya. Pero la realidad, hermano, es que hay momentos en los que sentimos miedo. Hay momentos en que no podemos evitar ver la situación, ver la aflicción, ver la enfermedad, ver cómo a lo mejor en nuestro trabajo está la situación muy difícil, en riesgo. Y sentimos miedo, hermano.
sentimos miedo. No podemos a veces evitarlo. Fíjate, hermano, el diccionario define la palabra miedo. El diccionario define la palabra miedo como angustia por un riesgo o daño real o imaginario. O sea, el miedo, hermano, puede ser algo real. Puede ser simple angustia o puede ser algo imaginario, hermano. Pero el miedo a veces viene y nos invade y roba nuestra atención y corta nuestra comunicación con Dios y hace que nuestra fe disminuya. Porque el miedo cuando viene, hermanos, el miedo tiene una función muy específica en nuestras vidas. Cuando el miedo viene, hermano, viene para intimidarnos y para quitarnos la fe, dejarnos sin fuerzas. Pero aún así, hermano, aún en esa situación, el Señor, a través de su palabra, nos anima a que sigamos esforzándonos y hagamos todo lo que podamos hacer. Y Él, hermano, cuando vea que nosotros nos esforzamos en buscarle, nos esforzamos en seguirle, ¿sabes qué va a pasar, hermano? Él tomará esa situación en sus manos y hará el resto. Lo que se tenga que hacer, Él lo hará, hermano. Aleluya, dale gloria a Dios, hermano, porque Él es bueno. Aunque tu situación sea muy complicada, aunque sientas que tu miedo no te deja avanzar, esfuérzate, hermano, esfuérzate y clama a Dios. Confía en Él y Él hará. Aleluya. Y ese mensaje, hermano, ese mensaje siempre se lo estuvo dando Dios a su pueblo. Dios sabía que había aflicción. Dios sabía que el pueblo tenía miedo. Pero Él les demostraba que Él estaba con ellos. Vamos a ver ahí en Isaías, capítulo 32, versículo 21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Isaías 32, versículo 21. 33, perdón, versículo 21. Allí el Señor mostrará su poder. Será como un lugar de anchos ríos y canales. Ningún barco de remos surcará sus aguas, ni barcos poderosos navegarán en ellas. Porque el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Aleluya. Y ahí, hermano, en la Biblia está marcado con signos de admiración. Es de que hay que exclamarlo, hay que gritarlo. El Señor nos salvará, hermano. ¿Cuántos hemos experimentado que en la situación, cuando es más oscura, cuando es más complicada, hemos visto la mano de Dios sacarnos de esa situación, resolver ese problema, darnos la fortaleza para seguir adelante, hermano? El Señor es nuestro protector, hermano. Solo Él es quien cuidará de nosotros. Cuidará de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, hermano, de nuestra vida. Y Él, hermano, déjame decirte, tienes que estar muy atento a esto que te voy a decir. Él, hermano, no falla. Y si lo prometió, lo cumplirá. Por eso, hermano, debemos estar confiados en Él y dejar reposar nuestra alma en su palabra. Aleluya. Cuando nosotros aprendamos a vivir conforme a su voluntad, a deleitar nuestra mente, nuestro corazón en su palabra, hermano, Él siempre va a estar ahí para cuando lo necesitemos. Aleluya. Es importante, hermano, que entendamos que por muy grande que veamos la situación, por muy grande que veamos el problema, debemos recordar que no estamos solos, hermanos. No estamos luchando solos, hermanos.
Ahí está el Señor, ahí está Jehová de los ejércitos, ahí está Cristo en un lado nuestro, dándonos la fortaleza para seguir adelante, llenándonos de su Espíritu Santo para que no caigamos, para que no sucumbamos ante nuestros temores, ante la prueba, ante los problemas. Aleluya. En el tiempo, hermanos, de David, vamos a hablar unos datos. En los tiempos de David, hermanos, sabemos quién es David, ¿verdad? Sabemos que él era un joven pastor de ovejas, pero era una persona temerosa de Dios. Era una persona que tenía temor de Dios. Él sabía quién era Dios, conocía a Dios, platicaba con Dios, alababa a Dios. Y dice la palabra de Dios que su corazón era conforme al corazón de Jehová. Aleluya. Pero ¿qué sucede, hermano? En ese tiempo estaban en guerra. Estaban en guerra con los filisteos. Y estaban siendo ellos oprimidos en una manera muy, muy fuerte, muy dura por los filisteos, hermanos. Y en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía miedo, hermano. Tenía miedo porque ellos en ese tiempo, y aquí va a ir usted acordándose, hermano, en ese tiempo había en ese ejército de los filisteos un guerrero casi indomable, hermano. Era algo increíble, algo fuera de lo común. Era un gigante, se llamaba Goliat, ¿se acuerda, hermano? Vamos a ver ahí en nuestra Biblia, hermano, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 11 en delante. Le voy a leer ahí del 11 en delante. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Usted escúcheme o sígame con su vista ahí en su Biblia. Y dice así en el nombre de Cristo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gerbas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirás. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Y en el versículo 11, hermano, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Esta persona se estaba burlando del pueblo de Israel, se estaba burlando del ejército de Saúl, se estaba burlando de Saúl, hermano. Pero esto no es lo delicado del asunto, hermano, lo delicado de la situación. Y dice ahí en el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Qué estaba pasando, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué había embargado ese miedo la vida de cada uno de ellos, hermanos? Porque no estaban centrados en su Dios.
Ellos estaban centrados en lo que veían sus ojos. Y ellos veían un gran ejército con un guerrero, un gigante, que se burlaba de ellos. Y tenían miedo. Los israelitas, hermanos, eran atormentados por Goliat. Y cada que se enfrentaban, los desafiaba. Goliat los desafiaba y les hacía que sintieran miedo. Y así siempre se burlaba de ellos. Y así para con nosotros, los cristianos, cuando dejamos de confiar en Dios y queremos confiar en nuestras propias fuerzas, llegamos al punto, hermano, donde podemos darnos cuenta que nosotros no solo no podemos hacer nada, sino que si no estamos cubiertos de la protección divina y fortalecidos en el Espíritu Santo. Aleluya. Porque, hermanos, tenemos que entender y grabarnos en la cabeza al caso contrario de en ese momento el pueblo de Israel y Saúl. Tenemos que entender que no peleamos con nuestras fuerzas, hermanos. No es con nuestras fuerzas, hermano. Hermano, escúchame. No es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos abracemos del Espíritu de Dios, hermano, no hay arma forjada que pueda contra nosotros. Aleluya. Pero hermano, fíjate bien, en esa situación, en ese momento, el pueblo de Israel tenía miedo. Saúl tenía miedo. Pero ¿sabes qué, hermano? Aunque este gigante estaba atormentando al pueblo de Dios, ahí, entre el pueblo, había un joven, hermano, que aún solo era un pastor de ovejas y no estaba preparado para la guerra. No era guerrero. Pero ¿qué crees, hermano? Tenía algo muy grande y que nada podía compararse con nadie. Tenía algo que no podía compararse con nadie, hermano. ¿Sabes qué era, hermano? Ya te lo había dicho. Era que tenía un corazón conforme a Dios. El corazón de David era conforme a Dios, hermano. Y como David era conforme al corazón de Dios, David confiaba en Dios. Sabía David que no estaba solo, hermano, y que enfrentaría al gigante. Pero no en sus fuerzas, hermano, sino en el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces ha llegado la prueba a tu vida? Ha llegado el problema, la enfermedad, y has querido enfrentarlo solo, hermano, olvidando que tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando nosotros nos enfrentemos a los problemas, a la enfermedad, en el nombre de Cristo, no vamos a pelear nosotros, hermanos, sino que Dios, sino que Cristo peleará por nosotros. Así, hermano, así David, confiando en Dios, fue y enfrentó a Goliat, hermano. Y aunque aún en esa situación, hermanos, aún hubo quienes se burlaron de él, hermano. Y otros, hermanos, de todo el ejército que estaba ahí, el pueblo que estaba ahí, muchos se burlaron de él. Otros no confiaban. No confiaban en que sería victorioso. David nunca dudó que Jehová pelearía por él. Y quien vencería al gigante no sería David. Él sabía que él no lo iba a vencer, sino que sería Jehová de los ejércitos. Aleluya. Tal vez David era menospreciado por el pueblo, hermano, pero él nunca quitó su confianza de Dios. Él nunca dudó de Dios. Dios estaba con él y no tuvo él miedo de enfrentar al gigante. A pesar de lo adverso que era, él lo enfrentó sin dudarlo. David, hermano,
Nunca pensó que vencería con sus fuerzas. Siempre supo que Dios pelearía por él. Siempre tuvo su confianza puesta plena en Jehová. Y su fortaleza era Él. Por eso siempre se sintió seguro y no tuvo miedo, hermano. Vamos a ver ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, del 32 al 37, hermano. Y dice así en el nombre de Cristo. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermano, ahí veía David, veía el miedo que tenía Saúl de este personaje, de este guerrero y de ese ejército. Saúl estaba lleno de miedo, hermano, pero David tenía la confianza de que Jehová estaba con él. Y David, a través de esas palabras, a través de ese testimonio, estaba compartiéndole a Saúl que el que iba a pelear, el que le iba a dar la victoria, el que estaba con él en ese momento era Jehová, y que también podía estar con ellos, pero ellos en su miedo, hermano, se olvidaron de Dios. Que el miedo, hermano, no inunde nuestra mente, nuestro corazón, y nos olvidemos de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, todas esas victorias que Dios nos ha dado. Tenemos que alimentar nuestra fe con su palabra bendita para seguir adelante y no tener miedo, hermano, y enfrentar la lucha, enfrentar la batalla en el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, vamos a seguir leyendo. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 42 al 45. Aleluya. Y cuando el filisteo, en este punto, hermano, ya David ya estaba ahí delante del filisteo, ya iba la lucha, ya iba la pelea. Primera de Samuel 17, 42 al 45. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció, hermano, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Pero qué cree, hermano? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya, hermano. Aleluya. Goces, hermano, porque
Cuando la adversidad esté sobre nosotros, hermanos, recordemos que nuestro Dios es poderoso. Recordemos que nuestro Dios es el general de 1000 batallas. Es el Dios eterno. Aleluya. Él es el guerrero que nos va a dar la victoria. Aquí vemos, hermanos, cómo David enfrentó y peleó con Goliat. Y vemos cómo Dios le dio la victoria porque David iba en el nombre de Jehová. Y quien peleó por David, hermano, fue Dios. Aleluya. Que no haya nada, hermano, que te infunda temor. Y si hay temor, hermano, recuerda que está con nosotros un rey victorioso. Que somos hijos de un rey victorioso. Un Dios todopoderoso, hermano. Que no nos va a abandonar. Que nos ama. Y es fiel a sus promesas. Aleluya. Pero es una realidad, hermano, que a veces nos preguntamos, o te puedo preguntar más bien, ¿cuántas veces, hermano, has sentido que se levanta en tu vida un gigante? ¿Cuántas veces, hermano, has tenido problemas en el trabajo o con tu familia? ¿Cuántas veces, hermano, has tenido problemas económicos? ¿Cuántas veces te ha faltado el sustento en tu hogar? ¿Cuántas veces has tenido una enfermedad, hermano? La realidad es, hermano, que todas estas situaciones nos intimidan. Y lo que sucede en nuestra vida, con todas estas situaciones, hermanos, es que llega el miedo. Y ese miedo que llega a nuestras vidas a través de esas situaciones, hermanos, si lo dejamos que nos domine, hará que nos alejemos de Dios. Porque cuando llega el temor a nuestra vida, hermano, nuestra fe se ve afectada. Y sentimos miedo, inseguridad, duda, desconfiamos. Y estamos en el punto que necesitamos, hermano, esa palabra de ánimo que solo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y cuando recurrimos, hermanos, a la palabra de Dios, que entendemos que nuestro refugio está en la palabra de Dios, y vemos a través de ella que Dios nos dice claramente que debemos confiar en Él, que Él siempre estará con nosotros y nos salvará. Pero las situaciones difíciles, hermanos, nos hacen entrar en angustia y nos desesperamos. Y luego caemos en una situación de que aunque con nuestra boca proclamemos a Dios, nuestro corazón está atemorizado, hermano. Nuestro corazón está lejos de Dios porque tenemos miedo. A todos nos ha pasado, hermano. Yo no conozco a alguien que diga que nunca ha tenido problemas, que nunca ha tenido miedo. A todos nos ha pasado, hermano, porque todos estamos expuestos, todos estamos en la lucha. Pero, hermano, déjame decirte que ante esas situaciones debemos refugiarnos y prevalecer en oración, en comunión con Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, de la santidad, para que así hacer crecer nuestra fe y poder estar en comunión con Dios. David dijo, hermanos, a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Tú cómo vas a enfrentar la lucha, hermano? ¿Cómo vas a enfrentar ese problema? ¿Cómo vas a enfrentar esa enfermedad, hermano? En el nombre de Jehová. Porque Jehová es bueno. Porque Jehová es poderoso, hermanos. Y porque Él prometió que Él va a luchar por nosotros. Aleluya. No desfallezcas, hermano. No desfallezcas. David, tiempo después, hermano, ya cuando fue rey, escribió esto, hermano.
Aleluya. Salmo 121, hermano, y se lo voy a leer. Y con esto estamos terminando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es palabra de Dios, hermano. Y esa palabra fue escrita por David, hermano. David tenía mucha experiencia en conocer a Dios. Tú, hermano, has tenido tus experiencias, has tenido tus vivencias. No tengas miedo, hermano. Nuestro socorro viene de Jehová. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y comienza, hermano, comienza a decirle a Dios eso que sientes, eso que te oprime tu pecho, eso que te produce ese miedo, eso que te produce esa desconfianza, eso que te aparta de Dios. Ponlo delante de Él y clámale. Dile: Señor, ayúdame. No puedo solo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú siempre, Señor, nos das la palabra indicada. Te damos gracias, Señor, porque vemos en tu perfecta palabra, Señor, cómo tú estás al pendiente de nosotros y nos animas a seguir adelante, nos animas a confiar en ti y no tener miedo, Padre. Porque así como David reconocía y sabía que tú estabas con él, Padre, en esta hora enséñanos a confiar plenamente en ti, Padre. Que si nuestra fe está fallando delante de ti, tengas misericordia de nosotros y alimentes nuestro espíritu para que nuestra fe crezca, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos de Cristo, la roca eterna, y por todas esas personas, esos hermanos que no conozco, pero que escuchan tu palabra, Padre. Toca sus vidas, toca sus mentes, sus corazones y transfórmales. Saca todo ese temor, Padre, y que tu Espíritu Santo les dé esa confianza en ti. Para que podamos seguir en la lucha, para que podamos seguir avanzando, Padre, en tu caminar, para que podamos un día estar delante de ti, Padre, glorificándote y alabándote en el paraíso, en una vida eterna, Padre. Te doy gracias, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, guárdalos en tu mano. Bendíceles, Padre. Obra en sus vidas conforme a tu voluntad, en tu tiempo, Padre. Te doy gracias, Señor, y te doy gracias por esta palabra. Gracias por este servicio, Señor. Guárdanos y toca nuestras mentes, toca nuestras vidas, fortalécenos, haz crecer nuestra fe. Ayúdanos a esforzarnos más en ti, Padre. En el nombre de Cristo, te doy gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. Aleluya. Hermanos, no tengamos miedo. Dios nos dice: no tengas miedo. Que Dios te bendiga.